Muchas gracias por la invitación. Para mí es una satisfacción, es un honor estar aquí en esta reunión y poderme dirigir a ustedes y compartir algunas ideas respecto al desarrollo de nuestra profesión, particularmente el desarrollo de nuestra profesión en esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir. Yo voy a compartir mi pantalla, si me dan 5 segundos para poder compartir la pantalla y presentar un documento que he preparado para esta reunión y al cual este documento lo he titulado La nueva realidad. La nueva realidad porque nosotros estamos enfrentándonos a una situación totalmente cambiante, totalmente diferente a lo que habíamos vivido en el periodismo hasta ahora. Esta nueva realidad del 2020 nos marca algunas pautas que nosotros vamos a tener que comenzar a desarrollar a partir de ahora. Mucha innovación en el periodismo, ya no se va a poder continuar con las mismas temáticas, con la misma forma de desarrollar los temas, sino que vamos a tener que innovar bastante para poder cautivar al público, porque el público es eso lo que ha mostrado durante estos meses. Lo segundo es la velocidad de la respuesta, que no necesariamente tiene que ver con la velocidad de entregar información, atropellándonos y entregando la información sin la debida comprobación, sino la velocidad de respuesta a cómo nos adecuamos a las nuevas situaciones. Por ejemplo, pongo como ejemplo lo siguiente. En el mes de diciembre, en el mes de enero, en los primeros días del mes de enero, comenzaron a llegar de China las primeras informaciones sobre el coronavirus. Infobae, esta agencia de noticias argentina, que es un medio netamente digital, un nativo digital, comenzó a haber una conducta repetitiva en cuanto a la llegada de información de China respecto a las noticias del COVID. Y cada vez veía que se presentaba una y otra y más información y más información. A las 2-3 semanas, los de Infobae tomaron la decisión de crear una sección en su sitio web. Crearon una sección, una pestaña que solamente decía noticias COVID. Y ahí comenzaron a alojar toda la información que llegaba primero de China, luego, recuerdan ustedes que llegó a Europa, luego a América Latina. Comenzaron a alojar ahí toda la información que llegaba sobre esta enfermedad. Hubo una respuesta rápida a la adecuación de lo que estaba cambiando. Un tercer elemento que yo observo que va a ser vital, está siendo vital ahora, es la utilización de datos. Y a partir de los datos, comenzar a construir historias. Hasta los datos siempre han sido esenciales en el periodismo, pero hoy, dada la trascendencia que tiene Internet, uno. Segundo, dado la obligación que tienen los estados de publicar sus datos oficiales. Y lo tercero es la existencia de muchos software que permite, que facilita el procesamiento de datos. El periodismo tiene que apropiarse de los datos para, a partir de los datos, comenzar a construir historias. Ya no va a bastar con solo tener fuentes. Antiguamente se decía que el mejor periodista era aquel que tenía las mejores fuentes. Bueno, ya no basta ahora con solo tener fuentes. Además de tener fuentes, tengo que tener datos. Datos que tienen que ser numéricos, en porcentajes, estadísticas, etcétera, los cuales los tengo que utilizar como materia prima para poder contar historias. Lo cuarto es la integración de equipos multidisciplinarios, y en esto hemos visto
un cambio en las redacciones. Antes, los periodistas éramos muy celosos respecto a quienes ingresaban a nuestras redacciones. Solamente ingresaban los periodistas. Es cierto, también habían economistas, o también hay economistas, abogados, sociólogos, etcétera, que participan del trabajo periodístico. Pero esos economistas, esos abogados, esos sociólogos, etcétera, tenían que aprender el lenguaje periodístico, la forma como se desempeñaba el periodista para que puedan ser admitidos dentro de una sala de redacción. Hoy estos equipos multidisciplinarios no necesariamente tienen que hablar el lenguaje periodístico para ser incorporados. ¿Y a qué voy con esto? Voy a lo siguiente. El periodismo digital es el que más ha crecido durante estos meses. Para poder desarrollar periodismo digital yo necesito, además de periodistas, diseñadores digitales, pero además programadores. Programadores que generalmente vienen o proceden, son profesionales que proceden de la ingeniería informática y que no necesariamente se van a quedar en el periodismo, sino que van a integrarse a un equipo periodístico para armar un proyecto y una vez que este funcione, quizá se retiren de ese equipo o se queden, pero no a practicar periodismo, sino a dar su conocimiento técnico. Por lo tanto, esos equipos tienen que ser mucho más amplios de los que eran hasta ahora. Lo otro que quería mencionar es la necesidad de tener especialistas en nuestros equipos, especialistas en métricas, que sepan medir las audiencias. Ese es un nuevo puesto de trabajo en la sala de redacción. Periodistas capaces de poder medir audiencias en redes sociales y en sitios web, pero además de eso, que identifiquen tendencias, por dónde está marchando la noticia. Felizmente, cada vez tenemos más jóvenes dispuestos, más jóvenes comunicadores dispuestos a efectuar este trabajo, que están alertando a los editores, a los jefes de informaciones, los están alertando respecto a cómo se está comportando la audiencia. Y en esto yo hago un paréntesis para contar lo siguiente. Yo trabajo en una publicación que debe ser de las más pesadas, una publicación periodística que debe ser de las más pesadas en el país, en el Perú, porque se trata del diario oficial, el peruano, que es el encargado de difundir la información legal. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es que no es un periódico o no es un boletín de información de entretenimiento, es un boletín muy esquemático, como existen en cualquier país. Existen en Europa, en Latinoamérica, existen en todos los países. Nuestro público objetivo, siempre pensamos que nuestro público objetivo eran profesionales del derecho, profesionales de la economía, empresarios, funcionarios, etc. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Y esto lo acabamos de medir. Nosotros tenemos la herramienta de Google Analytics para medir nuestra audiencia y hemos observado que nuestro público ahora es principalmente jóvenes de 18 a 35 años de edad. Eso no se presentaba antes, eso no existía antes. ¿Por qué ha sucedido? Porque los jóvenes de 18 a 35 años tienen necesidad de estar informados respecto a las leyes que dicta el gobierno para poder enfrentar la pandemia. Todo eso va a ayudar a los indicadores de inversión publicitaria. El gerente comercial va a saber hacia dónde tiene que apuntar para vender su publicidad. Y además de eso, a poder definir un análisis de la huella digital de nuestros consumidores. Vamos a poderlos conocer más cercanamente a nuestros consumidores. Aquí muestro un gráfico de la empresa Comscore, esta empresa que está especializada en la medición de audiencias digitales
para ver cómo se comportó la audiencia digital de páginas dedicadas a la difusión de noticias, de sitios web dedicados a la difusión de noticias, inmediatamente comenzada la pandemia en América Latina, o sea, cuando llegó, mejor dicho, esta enfermedad a América Latina. Y observen ustedes los picos de audiencia, esto es antes de la pandemia y esto es ya con la pandemia. Observen los picos de audiencia. La gente buscaba mucha información sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces se alcanzó a la izquierda, ustedes pueden observar las cantidades, 300.000, 200.000, 100.000, se alcanzaron impresionantes cantidades de personas que ingresaban a buscar la información. 85% de crecimiento durante el periodo analizado, es decir, febrero-marzo, con un promedio de visitas de 12.5 millones diarios. Aquí, voy a lo siguiente rápidamente y quiero mostrar esto. Observen ustedes los picos de audiencia respecto a información relacionada con la pandemia, con el coronavirus, noticias e información en el mes de marzo. Y observen ustedes los índices, 30.000, el pico más alto. Acá que está en el intermedio entre 30.000 y 25.000, digamos que uno 27.000, 28.000, y este otro pico, 25.000. Y aquí al costado derecho está el consumo de la información de entretenimiento en el mismo tiempo. Y miren cómo descendió, mientras acá nosotros estamos hablando de varias decenas de miles, acá la información relacionada con el entretenimiento únicamente ni siquiera llegaba a superar los 4.000. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estaba sucediendo que la gente estaba necesitando con mucha urgencia información que le genere confianza, información transparente, información que salga de sitios web profesionales. Entonces estaban en busca de fuentes más confiables para tomar la información adecuada para afrontar la situación. Esto es el cambio que se ha producido en el 2020 y que los periodistas tenemos que tomar en cuenta, porque esta no va a ser la única crisis que vamos a vivir. Se vienen crisis en el futuro y si no estamos preparados para entregar información profesionalmente trabajada, lo que quiere decir entregar información que sea verdadera, nos va a ir muy mal. Yo les dejo con estas reflexiones, lo dejo con este punto de vista, y los invito a ustedes a que continúen con el debate de este tema. Les agradezco bastante la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. Muchas gracias.